Hoy vamos a visitar Belgrado, la capital de Serbia, allí donde el Danubio recibe al Sava y el mapa de Europa. Parece plegarse sobre sí mismo. Al llegar, se nota enseguida. El aire huele a río y a humo de parrilla. Los tranvías chirrían en las curvas, y en las fachadas quedan cicatrices de distintas épocas, algunas elegantes, otras directamente ásperas. Belgrado tiene ese tipo de energía de ciudad grande que ha aprendido a recomponerse muchas veces. Aquí las capas no están ocultas bajo un barniz, se pisan. Y eso hace que caminarla sea como seguir un relato que cambia de voz cada pocas calles. Serbia está en los Balcanes, sin salida al mar, pero con un papel de cruce que se entiende en cuanto miras un plano. Por aquí han pasado fronteras, ejércitos, ideas, comercio y también exilios. Belgrado, asentada en un punto estratégico, ha sido romana, otomana, habsburga, yugoslava y desde el siglo XX capital en distintos formatos políticos. Y aunque esa frase suene grande, en la práctica se traduce en detalles muy concretos. Una fortaleza que mira dos ríos, una calle principal que cambia de humor según la hora, un barrio bohemio que conserva el tamaño humano, y bloques de hormigón de la era socialista que todavía marcan el horizonte. Antes de empezar a caminar, un apunte útil que aquí encaja sin romper el ritmo. La moneda es el dinar serbio. En muchos cafés y restaurantes del centro puedes pagar con tarjeta sin problema, pero en mercados, panaderías de barrio o para pequeñas entradas conviene llevar algo de efectivo. Y si te ofrecen cambio en euros, lo normal es que no salga a cuenta. Belgrado es de esas ciudades que se disfrutan sin prisas, así que también ayuda a elegir bien la época. La primavera y el otoño suelen tener el equilibrio bueno, luz clara, temperatura amable y terrazas llenas. En verano, el calor se pega al asfalto y la vida se desplaza hacia el río al caer la tarde. En invierno, el viento del Danubio se nota en la cara, y entonces los interiores, cafanas, cafés, librerías, se vuelven parte del recorrido. Moverse es fácil de entender. El centro se hace muy bien a pie, pero la ciudad es amplia y el tranvía te ahorra cuestas y distancias largas. Hay billetes y tarjetas recargables para el transporte público. Lo más práctico es usar una app local o comprar una tarjeta en kioscos para no depender de efectivo justo en el momento de subir. Y con eso, ya sí. Caminemos. Siguiente parada. Kalemegdan. Entramos por el parque de Kalemegdan con una sensación rara, como si estuviéramos subiendo a un balcón enorme. Hay familias, corredores, parejas sentadas en bancos, y al mismo tiempo, bajo los pies, una de las piezas más antiguas de la ciudad. Este lugar no se entiende por un solo imperio, se entiende por su posición. Desde aquí se controla el encuentro del Sava y el Danubio, y eso convirtió la fortaleza en un objetivo repetido una y otra vez. Los romanos ya tuvieron aquí Singidunum, y siglos después, en el tramo final de la Edad Media, Belgrado fue clave en la frontera contra el avance otomano. En el verano de 1456, el asedio de Mehmed el Conquistador terminó con una defensa cristiana célebre dirigida por János Hunyadi. La victoria se celebró tanto que, según la tradición, el toque de campanas del mediodía en parte de Europa quedó asociado a aquella noticia. Camina hasta el borde donde se abren las vistas. Mira la anchura del Danubio, el color del agua según el cielo, y cómo el Sava entra más oscuro algunos días. Al atardecer, la piedra de las murallas toma una tonalidad cálida, y la ciudad moderna queda detrás como un murmullo. Es un buen sitio para entender una idea sencilla. Belgrado ha sido una ciudad de frontera, y la frontera se ve. Siguiente parada.
Beogradska Tvrđava. Dentro de Kalemegdan, la fortaleza de Belgrado es el núcleo duro. Aquí cambia el sonido. Se sienten los pasos sobre piedra irregular. Se ven los restos de bastiones, fosos, puertas, y esa mezcla de reconstrucción y ruina que te recuerda que no todo se conserva por romanticismo. Muchas veces se reconstruye porque hace falta, y otras se deja porque ya no tiene función. La fortaleza pasó por manos otomanas y austríacas en un vaivén que definió la ciudad durante siglos. Uno de los puntos que suele pasar desapercibido está en cómo el diseño defensivo se adapta a la artillería. No es una fortaleza bonita, es una fortaleza pensada para resistir, modificada y ampliada según cambiaban las armas. Busca las placas y las piedras con inscripciones. No todas están en el mismo idioma. Eso también es historia. Y si tienes tiempo, acércate a algún tramo menos transitado. Allí se siente mejor el contraste entre el parque vivo y la estructura militar que lo sostiene. Siguiente parada. Povednik. El Víctor Povednik está ahí arriba mirando hacia los ríos. Es una figura que muchos belgradenses ven casi sin pensar, pero cuando te detienes, cuenta un relato directo de victoria y memoria. La escultura es de Ivan Mestrovich y se instaló en el parque tras la Primera Guerra Mundial, en un contexto en que el nuevo reino de los serbios, croatas y eslovenos necesitaba símbolos. Lo interesante es que su colocación no fue simple. Hubo polémica por el desnudo en un espacio urbano, y al final terminó aquí, en Kalemegdan, donde el gesto se lee menos como provocación y más como guardia permanente del paisaje. Es un buen momento para girarte y mirar atrás. De un lado, el horizonte de Novi Beograd, del otro, el centro viejo. En Belgrado, la historia no está en un museo aislado, está alineada en el mismo eje visual. Siguiente parada. Knez Mihailova. Bajamos hacia Knez Mihailova, la calle peatonal que funciona como una columna vertebral del centro. La transición se nota. Pasas de la piedra y el viento del mirador a un corredor de fachadas del siglo XIX y principios del XX, con tiendas, librerías, músicos callejeros y ese flujo continuo de gente que marca el pulso cotidiano. La calle lleva el nombre del príncipe Mihailo Obrenović, una figura clave en el proceso de modernización y autonomía serbia frente al Imperio Otomano. Mihailo fue asesinado en Košutnjak en 1868 y su muerte dejó al país en una tensión política que todavía se percibe cuando uno se asoma a la historia de las dinastías Obrenović y Karađorđević. Aquí merece la pena mirar hacia arriba, no solo a los escaparates. Fíjate en los balcones de hierro, en las molduras, en la proporción de las ventanas. Muchas de estas fachadas hablan de una ciudad que quería parecerse a las capitales centroeuropeas. Y aún así, la calle no es solemne, es práctica. La gente se cita, compra pan, se detiene a tomar un café rápido y sigue. Siguiente parada. Trg Republike. De pronto se abre Trg Republike, la Plaza de la República, un espacio que los belgradenses usan como punto de encuentro con una naturalidad total. En el centro está el monumento al príncipe Mihailo, a caballo, levantado en el siglo XIX. Es un símbolo de la liberación de ciudades serbias del dominio otomano, pero en la práctica también es «nos vemos en el caballo», como si la historia se hubiera convertido en una coordenada urbana. A un lado está el Teatro Nacional, fundado en 1868, en un momento en que la cultura era también una declaración política. Al otro, el Museo Nacional, que ha atravesado cierres y reformas largas y que, cuando está en buen ritmo, ayuda a entender Serbia más allá de los titulares. Si pasas por aquí al final de la tarde,
La plaza cambia. El sonido de los pasos se hace más denso. Aparece gente que sale del trabajo. Y las conversaciones suben de volumen. Siguiente parada. Skadarlija. Desde la plaza, el camino hacia Skadarlija se estrecha y baja un poco, como si la ciudad te invitara a cambiar de escala. Skadarlija es el barrio bohemio por excelencia, sí, pero lo interesante es por qué lo fue. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, esta zona atrajo a escritores, actores y pintores. Se llenó de kafanas, donde la discusión política y la vida cultural se mezclaban con música en vivo y mesas largas. La calle empedrada, con faroles y fachadas bajas, conserva esa sensación de escenario, aunque hoy conviva con turismo y menús multilingües. Si quieres verlo con un poco más de verdad cotidiana, ven temprano, cuando los camareros preparan las mesas y el barrio suena a limpieza y a pasos, no a violines. Y si entras en una kafana, fíjate en algo pequeño, la forma de pedir y de quedarse. Aquí la sobremesa no es un lujo, es un ritmo. Siguiente parada. Bagrakli Mosque. Cambiamos de registro con un lugar que muchos visitantes pasan por alto. La mezquita Bagrakli. Es uno de los pocos testimonios visibles de la Belgrado otomana que aún se mantiene en pie. La mezquita se asocia al siglo XVII, y su presencia recuerda algo que a veces se olvida cuando el relato se simplifica. Durante siglos, Belgrado fue una ciudad otomana con barrios, mercados y vida religiosa organizada. La mezquita no está aislada en un gran recinto. Está encajada en el tejido urbano, como lo estaba entonces. La historia aquí también tiene sombras recientes. En el contexto de tensiones regionales, el edificio sufrió ataques en el siglo XXI. Que siga en pie y que siga funcionando dice mucho sobre la ciudad actual. Belgrado no borra del todo sus capas, aunque a veces le cueste convivir con ellas. Siguiente parada. Krkva Svetog Marka. Subimos hacia Tasmaidan y aparece la iglesia de San Marcos, Krkva Svetog Marka, con esa masa de ladrillo y piedra que ocupa el espacio como un bloque sereno. Se construyó en el siglo XX, inspirada en la arquitectura medieval serbia, y su presencia es también una declaración de continuidad. Dentro, la luz cambia y el ruido de la calle se apaga. Tasmaidan alrededor es parque, pero también memoria. En distintos momentos fue cantera, lugar de refugio y espacio urbano esencial. Aquí conviene detenerse un momento sin buscar la foto inmediata. Mira las proporciones, la forma en que el edificio se asienta, y piensa que Belgrado, tras las guerras mundiales, necesitaba reconstruirse no solo en ladrillo, también en símbolos. Siguiente parada. Narodna Skupština Republike Srbije. A poca distancia está la Asamblea Nacional, Narodna Skupština Republike Srbije, un edificio que se reconoce por su escalinata amplia y sus esculturas ecuestres al frente. La construcción comenzó antes de la Primera Guerra Mundial y se prolongó durante décadas, atravesando cambios de Estado y de régimen. Ese dato, contado así, podría parecer administrativo, pero aquí se siente de otro modo. Este edificio vio pasar el ideal de un reino, el proyecto yugoslavo, y las tensiones del final del siglo XX. En la plaza, a veces hay manifestaciones, a veces turistas, a veces silencio. Y esa alternancia es parte del significado. Si pasas de noche, la iluminación resalta la fachada y el entorno se vuelve casi teatral. De día, en cambio, se ve mejor el desgaste, la vida real, los peatones cruzando sin ceremonia. Siguiente parada. Ulica Kneza Miloša. Bajamos por Ulica Kneza Miloša, una avenida ancha con embajadas y edificios institucionales.
Aquí la historia reciente aparece sin metáforas. En esta zona están los restos del antiguo Ministerio de Defensa y del Estado Mayor, dañados durante los bombardeos de la OTAN en la primavera de 1999, durante la Guerra de Kosovo. No hace falta dramatizarlo. Se ve. Ventanas vacías, estructuras abiertas, heridas arquitectónicas que siguen siendo parte del paisaje urbano. Lo importante, si te paras unos minutos, es observar cómo convive esto con el tráfico, con gente yendo al trabajo, con cafeterías abiertas. Belgrado no ha convertido estas ruinas en una postal oficial cerrada. Están ahí, y la ciudad sigue alrededor. Para entender el carácter local, este contraste es clave. Siguiente parada. Hram Svetok Save. Desde aquí, el camino hacia el templo de San Saba, Hram Svetok Save, cambia el horizonte. La cúpula aparece desde lejos y te acompaña varias calles antes de llegar. Es uno de los mayores templos ortodoxos del mundo, y su historia es más larga de lo que parece por su apariencia relativamente reciente. La idea de construirlo se remonta al siglo XIX, ligada a la figura de San Saba, central en la identidad religiosa y cultural serbia. La construcción atravesó interrupciones, guerras y cambios políticos, y durante mucho tiempo fue un proyecto a medio hacer, visible y discutido. Al entrar, si lo haces, fíjate en la escala interior y en el trabajo de mosaicos que ha ido avanzando con los años. Y si no entras, quédate fuera un rato y mira el movimiento del barrio. Niños en patinete, parejas, gente sentada en los bordes de la plaza. Es un lugar de culto, pero también un lugar de ciudad, y esa convivencia se nota especialmente al caer la tarde. Siguiente parada. Slavija Square. A pocos minutos está Slavija Square, un nudo de tráfico que parece un remolino. Aquí Belgrado se muestra menos monumental y más funcional, incluso caótica. En el centro, la fuente marca el espacio, pero lo que define Slavija es el flujo: coches, autobuses, gente cruzando con prisa. Es un buen punto para hablar de cómo la ciudad se expandió y se reordenó en el siglo XX, con avenidas pensadas para una capital moderna, a veces a costa de la caminabilidad amable. Si te quedas en una esquina y observas, verás algo muy belgradense: la paciencia práctica. Nadie idealiza Slavija, pero todo el mundo la usa. Y eso dice mucho. Siguiente parada. Ada Ciganlija. Para respirar, nos vamos hacia el agua. Ada Ciganlija es una isla convertida en península en el río Sava, un espacio de recreo que en verano se vuelve casi una ciudad paralela. Aquí cambian los sonidos: bicicletas, risas, el golpe de una pelota, música baja desde chiringuitos. Lo curioso es que este lugar tuvo también un pasado más oscuro, asociado a usos penitenciarios y militares en épocas anteriores. Hoy, sin embargo, la sensación dominante es la de un descanso colectivo. Ven al final de la tarde si estás en verano. La luz cae sobre el agua, la temperatura baja un poco y la gente se queda hasta tarde. Es un retrato perfecto de cómo Belgrado busca el río cuando el calor aprieta. Siguiente parada. Zemun. Cruzamos hacia Zemun, y sin salir de Belgrado, parece que hubiéramos cambiado de ciudad. Zemun fue durante mucho tiempo parte del imperio de los Habsburgo, en la frontera con el mundo otomano, y esa historia se nota en el trazado y en la arquitectura. Hay calles más pequeñas, plazas recogidas, fachadas con otro tipo de proporción. Bajando hacia el Danubio, el paseo fluvial tiene un ritmo distinto al del centro. Más vecinos, más pescadores, más calma. Si te sientas cerca del agua, verás barcas,
verás el río como una autopista lenta y entenderás por qué aquí la identidad local es tan fuerte. Zemun no es un barrio bonito, añadido al itinerario. Es una pieza clave para comprender que Belgrado siempre ha sido más de una cosa a la vez. Siguiente parada. Gardosh Tower. Subimos a Gardosh y la Torre del Milenio, Gardosh Tower, aparece en lo alto. Se construyó a finales del siglo XIX como parte de una celebración imperial en el Reino de Hungría, y su presencia en Zemun es un recordatorio físico de esa pertenencia histórica al espacio centroeuropeo. Desde arriba, la vista se abre sobre el Danubio, sobre tejados, sobre el perfil lejano de Novi Beograd. Es un sitio ideal para cerrar el recorrido con una imagen clara. Mira hacia el agua y piensa en todo lo que hemos cruzado hoy sin salir de la misma ciudad. Fortificaciones medievales, calles del siglo XIX, huellas otomanas, símbolos religiosos, cicatrices de 1999 y espacios de ocio que devuelven a la gente al río. Belgrado se queda contigo por esa manera de no simplificarse. No te obliga a elegir una sola historia. Te pide que sostengas varias a la vez. Y cuando cae la noche y las terrazas se llenan, cuando el aire se enfría un poco y la conversación se alarga, la ciudad vuelve a su estado natural, el de un cruce. Un lugar donde siempre se está llegando, incluso cuando uno ya lleva horas caminando. Si te ha gustado este vídeo y no quieres perderte más historias y curiosidades sobre otras ciudades, suscríbete y dale like para no perderte nada. Un saludo y hasta la próxima.